Arrancamos con la palabra del día de hoy, que es saber elegir bien. Qué importante que es saber elegir bien. Hoy, por ejemplo, tuvimos que cumplir con nuestro deber cívico y tuvimos que elegir autoridades. Cada uno en base a sus formas de pensar, de ver, de simpatía, de agrado, de lo que fuera, votó. Hoy votó. Y muchos no sabían, pero vieron, investigaron, se fijaron las plataformas y decidieron votar aquel que han votado. Gloria a Dios, muy bien, eso agrada a Dios. Que nosotros nos sujetemos a las autoridades gubernamentales porque las que están han sido establecidas por Él. Y es importante saber cuidar la democracia también, porque si no vamos a votar, yo por ejemplo estaba adelante, fui a votar y veo una chica jovencita. Primero un chico jovencito que estaba la mamá, la tía, la hermana, todo, se ve que era la primera vez, le sacaron foto mientras ponía el sobre en la urna, hasta la presidenta de mesa aplaudía, toda una fiesta era, toda una fiesta impresionante, chicos jovencitos, tendría 18 años. Y estaban ahí todos haciendo una fiesta, todo, un revuelo hicieron. El chico todo tímido, no le entraba en la urna porque estaba nervioso, claro, me están mandando al frente. Y la boleta estaba gorda, dije, este no habrá puesto 3 boletas juntas, pensaba yo. Pues no le entraba, digo, porque se equivocó, como es la primera vez. Y pasaron 2 más y vino una chica, triste la chica, y el sobre estaba vacío, te das cuenta. Y puso el botón blanco, ¿sí? Digo, qué triste que no pueda creer o confiar en una persona que se postula. Digo, tan jovencita y tan descreída del gobierno, y no supo a quién elegir, y puso el botón blanco. Me dio pena. Así como por un lado me dio alegría ver ese chico que cumplía con su deber cívico por primera vez, esta chica debería tener la misma edad, pero al contrario del otro, esta puso el voto en blanco. Y no supo elegir. Tal vez no se asesoró, tal vez fue descreída, vaya a saber lo que vive, pobrecita, y puso ese votito ahí vacío. El tema de elegir es muy importante en la vida. Nosotros constantemente estamos eligiendo. Saber elegir es algo que es inherente al ser humano. Vos fíjate que ya nomás a la mañana temprano decidís, yo por ejemplo tengo un hábito, no decido bañarme, yo me baño todas las mañanas. Allá en el Retiro me levantaba tempranito antes que se gastara el agua caliente y me bañaba. Yo ya lo tengo como un hábito, no decido bañarme, ya está incorporado. Hay cosas que son incorporadas. Me gusta hacerlo a la mañana, a otros les gusta hacerlo a la noche. Pero, por ejemplo, ya decidís qué ropa ponerte. A veces está condicionado por el tiempo. Bueno, si hace frío te vas poniendo algo más abrigadito, algo más livianito, pero decidís qué ponerte. Otra cosa que es importante en cuanto a decidir, por ejemplo, es qué comemos. Decidir comer. Y lamentablemente, muchas veces no decidimos bien a la hora de comer. Y resulta que por no decidir bien o no generar hábitos saludables, porque no sabemos elegir bien, después terminamos enfermando nuestro cuerpo. Y personas muy jovencitas tienen serios problemas de salud. Estomacales, gente joven con colesterol, gente joven con presión alta. ¿Producto de qué viene eso? De la mala alimentación, de no saber elegir bien a la hora de comer. O no saber elegir bien la ropa abrigada y saliste, te descuidaste, fuiste, agarró un frío y te resfriaste. No supiste elegir bien a la hora de vestirte y eso te valió un resfrío que capaz que te dejó 5 días en la cama. Todo por no haberte tomado el tiempo de saber elegir bien. Vos fíjate que son trivialidades, pero que a la hora
de que eso se hace repetitivo en tu vida al no saber elegir bien, trae perjuicios. Como también saber elegir bien y concientizarnos, por ejemplo, a la hora de comer, eso nos va a traer grandes beneficios. Otra cosa importante, por ejemplo, es el tema, ¿qué hago con mis tiempos donde tengo la posibilidad de descansar? Mi tiempo de ocio. Tiempo de que yo decido, por ejemplo, estar mucho tiempo con el celular. En lugar de pronto de poder decidir leer un libro y nutrirme a la hora de leer ese libro. Porque ninguna duda que el celular también me puede nutrir. Yo lo uso mucho también para aprender al celular. Pero yo debo reconocer, y hago mea culpa, y mi esposa lo puede decir porque ella me ha visto, me ha quitado hábitos de lectura el celular. Yo soy una persona que me gustó leer siempre. Y lo aprendí de mi papá. Mi papá, italiano, él hablaba muy bien el castellano. Pero él sabía hablar bien el castellano porque tenía el hábito de la lectura. ¿Se acuerdan aquellos que son más grandes? No veo muchos grandes. Hay un libro, una revista que se llamaba Selecciones Reads, que era una... ¿Alguien las conoce, las Selecciones Read? Ahí Lidia, la única. Mirá, la única, Lidia. ¿Quién más? Vos también, Lili. Claro, se quieren hacer las chicas. Las jovencitas se quieren. Ahí Claudia también, Selecciones Read. Mi papá tenía una pila así gigante, gigante. Tremendo eso. Yo creo que, no sé si se sigue vendiendo. No se vende más. Y otra revista que tenía era Mecánica Popular, que era cómo hacer cosas en la casa. Esa no la leía yo porque en la casa no sé hacer nada. Mi señora no se dio cuenta que estaba distraída, menos mal. Entonces adquirí el hábito de la lectura porque veía a mi padre leer. Entonces yo pregunto, no voy a preguntar cuánto tenemos el hábito de la lectura, pero sabés que si tenés hijos, te van a estar viendo si agarrás mucho celular o agarrás libros. Y los hijos, a la larga, siempre terminan imitando lo que hacen los padres. Y yo debo reconocer que el hábito de la lectura lo incorporé gracias a mi padre. Mi madre no, era media vagoneta con la lectura, pero mi viejo era... Vos lo ibas a ver a la noche, antes de acostarse, ya ahí, ya acostadito, yo lo pasaba a saludar, saludaba a mi papá, a mi mamá, siempre iba a la habitación a saludarlos, tendría 15, 16 años, y siempre mi viejo estaba con su Selecciones Read ahí leyendo, ¿no? Y me encantaba eso. Y digo, qué lindo, y ahí me enganché con eso. Entonces, ninguna duda que cuando vos te haces una persona lectora de libros, te va a dar un montón de ventajas. Lo primero que te va a dar es enriquecer el vocabulario a la hora de hablar. No vas a estar diciendo che, ve, che, f, dejate de, jo. No vas a hablar así. Vas a hablar de otra manera porque vas a tener una practicidad a la hora de hablar que te va a nutrir y te va a edificar tu vida y los que están con vos. Y cuanto más si aprendemos a leer la palabra de Dios. ¿Cómo nos enriquece? Este libro tiene una riqueza literaria, más allá del contenido que contiene la palabra de Dios. Tiene una riqueza literaria maravillosa. Y si te enfrascás en la lectura, no solamente vas a tener esa riqueza literaria, sino que vas a tener una riqueza espiritual para poder nutrir tu vida espiritual y tu lenguaje a la hora de hablar. Ahora, es una decisión de saber elegir bien. Porque vos decís, no, pero yo te lo leo del celular. Sí, lo lees del celular, pero te entra un mensaje y ya buscaste quién te contestó y ya te desconectó de la palabra. Por eso es importante, aquellos que no tienen Biblia, compren la Biblia de papel. Es muy importante. Más allá de que la tengas en el celular o no.
Estas cosas que parecen cosas sencillas, cotidianas e inofensivas, a la larga pueden cambiar formas y formatear nuestras vidas y nuestro entorno familiar, en base a lo que venimos hablando. En términos de vestirnos, por ejemplo, de comida, de pasatiempo, muchas veces, por saber elegir bien en lo cotidiano, podemos cambiar rotundamente nuestro futuro. Por ejemplo, si vos vas a pedir trabajo, vas a buscar trabajo, y sabés elegir bien a la hora de vestirte ante una cita de trabajo, podés ser aceptado en ese trabajo o podés ser rechazado. Todo por saber vestirte bien, por ejemplo. Que no quiere decir vestirte caro, quiere decir vestirte acorde a las circunstancias. Saber vestirte para una entrevista laboral. A mí me gusta una frase que yo la aprendí hace mucho tiempo, que es: hay una sola oportunidad de dar una buena primera impresión. ¿Y cuál es esa oportunidad? La primera. Yo muchos años estuve en ventas. Si vos arrancás mal de entrada, dando una mala impresión, después tenés que remar un montón para revertir la mala impresión que diste. Eso pasa en las iglesias. Por ejemplo, vos venís por primera vez a la iglesia y te atendieron bien, te atendieron con una sonrisa, te dieron un aplauso de bienvenida. Cuando terminaron, se acercaron, te saludaron, te sentiste amada. La parte. Después las otras puedes llegar a ver. Pero como dijiste, no, la primera me atendieron bien. Qué importante es saber elegir bien, por ejemplo, el tema de la vestimenta, para dar una buena primera impresión. Ni hablar si tenés una primera cita. No voy a mirar a nadie. No, como decían antes, no se conocían las personas que se saludaban. Bueno, yo voy a tener una rosa roja en el ojal para identificar. Ahora están los me gusta, el Face, está en el Instagram, está todo. Yo soy de esa época donde vos conocías a una chica por teléfono y era que la tenías que identificaba por la flor roja en el ojal. Mirá qué viejazo que tienen de pastor. Mi esposa es así. No cuentes eso porque de chavasto da. Mi esposa dice que yo no tengo sentido del humor. Yo cuando predico trato de hacer reír un poco y ella, en lugar de reírse porque tengo sentido del humor, sufre. Mi amor, entonces ¿qué quedamos? Nada, dice. No te pregunté cómo estuviste sin mí en el retiro, si me extrañaste. La desarmé ahí, la desarmé. ¿Saben por qué no me extrañó? Porque le dejé el auto. Parecía meteoro, iba para todos lados. Chin, 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 chin. Qué lindo. Haciendo esta introducción, en base a todo lo que significa saber elegir bien, por ejemplo, comer sano a comer comida chatarra, vestirte normalmente. Yo, por ejemplo, no me he visto... No soy guau con la ropa, pero siempre me gusta estar prolijito, limpito. No tengo mucho vestuario, pero me gusta estar prolijito, sencillito ahí, el pelito bien cortado, dentro de lo que se puede. No como Dieguito, que no tiene nada de pelito, que está bárbaro así, Dieguito. Pero lo importante es esto, saber elegir bien. En esas trivialidades, saber elegir bien. Y por ejemplo... Hay un dicho que me gusta que dice que nosotros vivimos la mitad de la vida
en referencia, por ejemplo, al buen comer, elegir bien a la hora de comer, vivimos la mitad de nuestra vida enfermando nuestro cuerpo por comer comida chatarra, por ejemplo. No miro a nadie, ¿eh? Y la otra mitad vivimos tratando de sanarlo. Entonces vamos al médico, hacemos chequeo, nos fijamos en... ¿Pero por qué? Una mitad para enfermarlo y otra mitad para sanarlo. Porque no sabemos elegir bien. Por ejemplo, comer. Yo aprendí a comer las 4 comidas después que estuve internado 15 días hace 10 años atrás con una pancreatitis. Me generaron hábitos del desayuno, después el almuerzo, después la merienda, después la cena con alguna colación en el medio. Mira, en el hospital aprendí, o en el sanatorio aprendí a comer bien. ¿Debería ser así? Si hubiese aprendido y elegido bien mientras estaba bien, tal vez no hubiese estado internado en el hospital. Entonces, tomemos esto que parece una trivialidad antes de meternos en la profundidad de la palabra de Dios. En cuanto a esto, te quería dar una palabra de Dios a la hora de elegir bien, para que la lleves y que la pongas en tu vida como un estandarte. Y tiene que ver con esto y con muchísimo más. A la hora de elegir un novio, que el día de mañana va a terminar siendo tu esposo. A la hora de elegir una carrera para un estudio. A la hora de elegir si querés vivir una vida cristiana débil, dependiendo siempre de la fe de otros, o decidís vivir una vida cristiana robusta y fuerte, siendo vos de bendición a otros. En 1 Corintios 10, 23 al 24, en la NTV dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. A la hora de elegir, a la luz de esta palabra, lo que vos decidas hacer, ¿te conviene a tu vida? Por ejemplo, ¿te conviene que te quedes mirando una maratón de Netflix durante 4 o 5 horas y le quites horas al sueño porque te enganchaste con una serie de películas en Netflix, por ejemplo? ¿Te conviene eso? Y vos si ya pones en práctica esta palabra, te conviene ya automáticamente decir, no me conviene. Primero que, si no lo sabés, el sueño está considerado que es alimento. Y una persona que no se alimenta de dormir bien, le resta tiempo de vida a su cuerpo y calidad de vida a su día a día. Está demostrado que se necesitan dormir entre 7 y 8 horas como mínimo. Pero está demostrado también que hace 10 años a esta parte se está durmiendo muchísimo menos y eso está afectando a la salud de las personas y aún a las convivencias. Le voy a pedir a la mamá de esa chiquita que tiene unos pulmones tremendos que haga uso. Eso, muy bien. Luz, gracias, Lucecita. Gracias. Es importante, Lucecita, si ves que le cuesta quedarse, la podés llevar un ratito con los chicos arriba. Tenés libertad, ¿eh? No hay ningún problema. Es importante entender que si no te conviene, no, pero no pasa nada. El problema es que después generás hábitos que no son saludables por no haber sabido elegir bien. Por ejemplo, también esta palabra dice, se me permite hacer cualquier cosa. Es verdad, nosotros decidimos hacer cualquier cosa. Pero la palabra dice, pero no todo trae beneficio. Entonces vos podés tomar esto. Si lo que vos vas a elegir no te edifica, pásalo por el tapiz de esta palabra.
pensá si te conviene hacerlo. Y si lo que vas a hacer no te trae beneficio, pensá si conviene que lo hagas. Yo a veces pienso, ¿por qué elige mal la gente? Mira, voy a decir algo que es triste. Se lo voy a decir a las mujeres que están solas. Veo como mujeres tremendas, preciosas, terminan acercándose a un hombre que no les vale la pena, que les es lícito acercarse a ese hombre, pero que no les conviene, y sin embargo lo hacen. Mujeres preciosas que se acercan a hombres, o hombres que se acercan a esas mujeres y que no le es beneficio ninguno, y deciden aceptar a esa persona. Y generalmente, ¿sabés por qué sucede que deciden equivocadamente en lugar de decidir bien? Te voy a decir algo que es duro. Por miedo a la soledad. Y te voy a decir algo. La soledad es mala consejera. No te dejes aconsejar por la soledad, porque siempre te va a hacer decidir mal. Y mujeres que tienen un potencial tremendo en la vida, o tienen un potencial tremendo como hijas de Dios, o como siervas de Dios, por haber elegido mal, terminan con vidas muy tristes. Muy tristes. Hace poco partió con el Señor una hermana que nosotros amamos mucho, con mi esposa, que se equivocó, se casó con la persona equivocada. Te lo digo delante de Dios. Esa persona estaría viva entre nosotros si no se hubiese casado con esa persona. Y por miedo a la soledad, decidió meterse en un yugo que le arruinó la vida. Por miedo a la soledad. Otra cosa que nunca decidas si estás en una situación de miedo. Nunca decidas, porque nunca vas a decidir bien si en lugar de moverte la fe, te moviliza el miedo. Por ejemplo, ¿qué se hace normalmente en las campañas políticas? Como no pueden ofrecer lo que quieren hacer, te llevan al voto hacia ellos poniéndote miedo por la otra opción a la cual vos podés votar. Entonces, por miedo, vos decidís no votar a esa persona porque te influenció el miedo. No te dejes influenciar por el miedo, porque siempre vas a elegir mal. Movete en fe, pedí consejo, pedí guía, que no te mueva el miedo, que no te mueva la soledad y que no te mueva el enojo. Otro motivo por el cual elegir mal y no elegir bien. Muchos matrimonios terminan en separación porque deciden, en momentos de mucho enojo, deciden decirse barbaridades, se lastiman y terminan decidiendo separarse, porque cada vez son más grandes los traumas emocionales que reciben. Y deciden no elegir bien a la hora de pelear y de ponerse de acuerdo y luchar por ese matrimonio, luchar por esa familia. Si hay hijos, ni hablemos. Por eso qué importante es decidir y aprender a decidir bien. Entonces, hoy vas sabiendo que no te mueva el miedo, que no te mueva la soledad, que es mala consejera, que no te mueva el enojo, para saber elegir bien. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Podríamos hablar un montón más de esto, pero simplemente quería dejarte esa reflexión. En estas conferencias que vivimos, como las chicas estuvieron dando un poquito el testimonio, aprendí un montón de cosas. Te aviso que cuando vos vas a un lugar receptivo, cuando vos vas a un lugar con un corazón abierto, aún en un ámbito de iglesia,
aún los líderes, siempre estén receptivos, siempre estén atentos, porque si vos estás receptivo, atento, siempre vas a recibir algo, siempre vas a aprender algo y siempre eso te va a traer nutrición a tu vida en todos los aspectos, desde lo físico, como hablamos, desde lo emocional, como hablamos, y hasta lo espiritual, ninguna duda. Por ejemplo, en los talleres, en las palabras que tuvimos, en las experiencias vividas, y quiero compartir algunas en relación a esto de saber elegir bien. ¿Qué pasó, no? Pasó ahí en el mover espiritual de las conferencias. Por ejemplo, el domingo 3/9 yo prediqué aquí sobre estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Qué importante. Pero estar en el lugar correcto en el momento oportuno es porque antes decidiste estar ahí. Decidiste bien en estar ahí. Y esto es algo que lo leí en Eclesiastés, voy a tomar un pedacito de la palabra, y dice, los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos, y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto, en el momento oportuno, dice el predicador aquí, el rey Salomón en Eclesiastés. Ninguna duda, yo hablé en esa prédica que la suerte la dirige Dios. La suerte, Dios decide, Dios es el que decide cómo caen los dados en tu vida. No tengo suerte, no tengo suerte. Nosotros los cristianos no decimos tengo suerte, tengo suerte. Nosotros los cristianos decimos vivo en bendición, estoy bajo bendición, estoy bajo cobertura, estoy al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, donde no temo mal alguno. No que tengo suerte que no me revelaron, no, tengo suerte que Dios me cubre, me abraza. Por eso qué importante que es entender esto. Y muchas veces, para estar en el lugar correcto, en el momento oportuno de Dios, vamos a tener que tomar decisiones o vamos a tener que aprender a elegir bien. Y en este caso, por ejemplo, elegir bien, aunque a los ojos naturales, aunque aparentemente no, lo que vos ves no condice con lo que es elegir bien, y yo digo, ¿cuántas veces nosotros juzgamos cosas o situaciones porque las juzgamos desde un punto de vista natural y no la pasamos por el tapiz de lo espiritual? No lo pasamos por el tapiz de lo que es la voluntad de Dios. Hay una palabra que está en Mateo 16, 23, 25, que dice, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano o natural, no desde el punto de vista de Dios. El verso 24 dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa,
la salvarás. Dije, en ese momento cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, apártate delante de mí, Satanás, en la Reina Valera dice, me eres tropiezo, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahí Pedro estaba decidiendo mal, cuando Jesús, buscando hacer la voluntad del Padre, estaba decidiendo bien. Jesús estaba decidiendo, conforme a una visión espiritual, que era necesario que él fuera a Jerusalén, que fuera apresado por los sacerdotes, por los alguaciles, por la guardia pretoriana, y fuera lastimado, fuera vituperado, fuera herido y fuera muerto, porque era necesario que él muriera para obtener nosotros nuestra redención. Y Pedro, que no entendía ese plan divino que significaba que Jesús muriera para que nosotros tuviéramos vida en él se pone como un impedimento, le dice, Señor, esto no te acontezca, ¿cómo te va a suceder esto a vos? Vení, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar. Muchas veces los cristianos no decidimos bien, porque miramos las cosas de un punto de vista humano. Estoy hablando un poquito más fino ahora, ¿eh? No sé si todos la van a agarrar. Por ejemplo, las conferencias. Nosotros pertenecemos a una iglesia misionera, apostólica, no romana. No romana, dije. ¿Se ve que no están escuchando? ¿Está mal esto? Yo digo, bueno, no somos católicos. Iglesia apostólica, romana, como dicen. Sino que tenemos una iglesia donde Dios nos quiere hablar y nos quiere llevar para capacitarnos. Y muchos porque, no, ¿para qué? Si no va a haber actividad, no voy a ir. ¿Para qué no voy? ¿Por qué voy a ir? Es una fiesta que se hace una vez al año, donde nosotros decidimos dejar todo acá, porque Dios nos convoca allá, para afirmarnos en la visión que Él nos da, para afirmarnos en un sentido de cuerpo y entender que la Iglesia Ríos de Vida Plátanos pertenece a una visión mundial y donde tenemos la bendición de recibir pastores de otros países que nos vienen a nutrir con experiencias y convivencias. Y nosotros no entendemos eso. Yo sé que somos una iglesia nueva, somos una iglesia que tenemos 11 años, nada más que 11 años. Cuando yo pienso en todo lo que se logró en 11 años, digo, Señor, fuiste vos. Pero hablé de la honra, la importancia de honrar. La honra es algo que viene de parte de Dios. Y hay hermanos que no fueron, líderes que no fueron, ni me pusieron que no iban. Yo digo, no captan, no alcanzan a ver, ven todo el punto de vista humano. ¿Y cuánto te perdés en Dios cuando ves las cosas del punto de vista humano? Te quedás como un enano espiritual. Yo voy a pedir a Wandy, que vayan a buscar a Javi también. Primero a Javi que vayan a buscarlo, a Javi. Yo ya le avisé que yo le voy a llamar. Y Sofi también. No sé si está Sofi. ¿Dónde está Sofi? Prepárate, vos no te avisé. Prepárate. Cuando baje tu amado, ¿quién me lo va a buscar? Ahí está. Porque pasó algo lindo con ellos. Ellos son muy nuevitos. Nuevísimos son. Y pasó algo lindo que quiero y que es digno de mencionarlo. Entonces, es importante esto. ¿Por qué a veces no sabemos elegir bien en Dios? Porque tenemos una visión muy fuerte en lo natural, en lo humano, y no podemos ver la voluntad de Dios en lo divino para nuestras vidas. Y queremos que las cosas se hagan como a nosotros nos parece, como Pedro, Señor, esto no te acontezca, pero Señor, ¿cómo no me tenés en cuenta que me está pasando esto a mí?
En lugar de ver lo que Dios te está mostrando. Y seguimos adelante como si nada. Y Dios te está hablando, y Dios te está llamando, y Dios te está diciendo, quiero que empieces a mirar las cosas de un punto de vista de Dios y ya no solamente de un punto de vista humano. Y para eso tenés que tener fe. Y para eso tenés que salir de tu propia opinión. Y para eso tenés que aprender a negarte a vos mismo. Como dice aquí la palabra. Luego Jesús dijo a sus discípulos, no a sus creyentes. Por eso qué importante que vengas al instituto bíblico para que salgas de ser creyente y entres a ser discípulo. La diferencia entre un creyente y un discípulo es abismal. Y nosotros somos una iglesia que buscamos formar discípulos, porque Dios quiere que hagamos discípulos. El Señor dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice que lo bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y hagan discípulos enseñándoles a obedecer. Enseñándoles a obedecer. Si hay un discípulo que no aprende a obedecer, no es discípulo, todavía está en estadio de creyente. Porque el discípulo se marca la diferencia con el creyente en que aprende a obedecer. Y porque aprende a obedecer, aprende a elegir bien. Aprende a elegir bien, conforme a lo que Dios establece y no lo que a mí me parece. Y dice algo maravilloso. Dice, y tiene que abandonar su propia manera de vivir. Claro, porque yo soy lo que pienso. Y conforme a lo que pienso es como vivo. Y cuando yo aprendo a ser discípulo, empiezo a transformar mi mente, a renovar mi mente y dejo de pensar como yo pienso para empezar a pensar como Dios quiere. Y eso hace que yo cambie mi forma de vivir. Porque mi mente se empieza a renovar conforme a su preciosa y poderosa palabra. Pero ¿cuándo se renueva? Cuando la obedezco. Por eso el Señor dice que enseñemos a obedecer. Le voy a pedir que venga Javi. ¿Lo vamos a recibir con el aplauso? Los dos, los tres. Vengan, chicos, vengan, no se asusten. Sofi dice, ¿dónde me llevas? ¿Qué me querés hacer, pastor? Tomá. Gloria a Dios. Bueno. Javi lo ven así porque está sirviendo, está haciendo de cocinero. Su delantal, que le hubiese venido con el delantal. Bueno, acérquense un poquito más, que el pastor no muerde. Ellos tuvieron una experiencia muy linda. El día viernes fueron a la tarde, porque ellos fueron convocados a la tarde, no habían ido ni el viernes a la mañana. Vos trabajabas, vos sí fuiste, y fuiste el jueves, porque venís pidiendo pista, ¿no? Y su líder me preguntó si podía ir, y yo veo los frutos, y fueron. Y cuando termina el viernes a la noche, se acercan los dos, ¿y qué me preguntaron? Escuchen, el viernes a la noche, en el momento culminante, el mejor momento, y se venía el sábado con toda superacción, ¿sí? ¿Y qué me preguntaron? A ver, ¿quién se anima a hablar? Bueno, acércate más. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Hola, iglesia, bendiciones. Nada, estábamos terminando el viernes y estábamos hablando con Sofi y nos surge la posibilidad de irnos de fin de semana largo a pasarlo a la costa. Dijimos, bueno, nos vamos juntos, hace mucho que no hacemos nada de pareja, vamos a pasar un fin de semana juntos. Teníamos dónde alquilar, teníamos la plata, teníamos el hotel, teníamos todo preparado para irnos, o sea, ya estaba todo decidido. Pero nos faltaba algo, que era la bendición pastoral. Y nada, ahí fuimos al pastor. Claro. Y el pastor... Yo
Yo le voy a ser sincero, yo me pongo contento porque vos fíjate que ellos podían haber seguido tranquilamente. Ya al hecho que vinieran, para mí, seguían caminando las pisadas de lo que ustedes anhelan, ser discípulos. Ya lo están siendo el discípulo. Pero ellos saben que cuando vienen a preguntar, porque no me vinieron a decir, pastor, queremos decirle que nos vamos. Vinieron a pedir un consejo. Es decir, que ellos estaban arriesgándose a que, obviamente, el consejo fuera contrario a su gusto. Por ende, tenían que negarse a sí mismos. Entonces, como yo veo que van rápido, ¿qué les dije? Nos dijo a ustedes qué le marca el Espíritu, qué es lo que tienen que hacer. Ahí está, me saqué de encima No, nos dijo. No. La bendición sí. la tienen, pero ¿qué les marca el Espíritu a ustedes? ¿Y qué les marcó el Espíritu? Que no teníamos que ir. Nos teníamos que quedar a aprender. Ahí me asombraron mucho más. Pero terminó y se puso la frutilla al postre, que fue cuando terminó las conferencias, el sábado de la noche, donde pasó todo. Vos te acercaste y me dijiste algo. Sí, que... Decíselo a la iglesia. No era... Capaz que no era de mi agrado lo que me había dicho el pastor de quedarnos, pero obedecí. Y la obediencia siempre trae bendición. Y haberme quedado ese sábado fue de súper bendición. Por todo lo que pasó y por cómo terminó la conferencia. Amén. A mí no me dejan de asombrar, impresionante. ¿Y esto coincidió con lo que percibió él? ¿También lo percibiste vos? Sí, obvio. Es un tiempo de aprendizaje para cada uno que estamos en la iglesia, y creo que cuando hay un tiempo Kairos hay que aprovecharlo, y este es el tiempo Kairos. Un tiempo Kairos. ¿Qué es el tiempo Kairos? Un tiempo que es aquí y ahora, que hay que aprovecharlo, un tiempo específico que marca el Señor, y creo que si el Señor nos trajo a la iglesia es porque tenemos un propósito en Dios, juntos. Amén. Para servir a Dios, y bueno, este es un tiempo Kairos para aprender. Impresionante. Gloria a Dios. La semana pasada tuve que compartir la palabra, allí en el retiro de los Cocos, y tomé este ejemplo de ustedes. De aprender a oír al Espíritu. Para aprender a decidir bien, tenemos que escuchar al Espíritu. ¿Y ustedes por qué decidieron bien? ¿Qué le marcó? Que era el tiempo que teníamos que estar en la conferencia, nuestro lugar era ahí. ¿Y qué hicieron? ¿Se negaron? Morimos a la carne. Murieron A a la veces carne. es tan difícil. Estaba lindo pensar en ir a la costa, estar en el mar, estar juntos, pero también el Señor, hoy es el tiempo de aprender y de formarnos también, así como somos bendecidos por bendecir a otros. Amén. Y bueno, el Señor quiere eso para nuestra vida ahora, y bueno, vamos a obedecer a Dios. Amén. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Gracias. Llévenlo allá, que ahora después van a venir 2 víctimas más. Nada, mentira. Bueno, esto es el Evangelio. Chicos, ¿cuánto hace que están en el Señor? Sofi, puedes decirlo por el micrófono. Acá. 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses. Son bebés. Pero ya están entrando en el Espíritu. Están entrando a aprender a negarse a sí mismo como el Señor nos impartió en este lugar. Mira, para saber elegir bien, ninguna duda que no tenemos que ver las cosas desde el punto de vista humano. Si ellos lo miraban desde el punto de vista humano, pastor, es un fin de semana, el lunes yo no trabajo, hoy es viernes, tenemos sábado, domingo y lunes. Punto de vista humano. Pero ellos lo vieron desde el punto de vista de Dios y fueron sensibles a la voz del Espíritu. Yo le podía haber dicho, chicos, fíjense, ¿cómo van a hacer eso? No, que sea el Espíritu. Y qué hermoso que fueron sensibles a la voz del Espíritu. Entonces, cuando las cosas se ven desde el punto de vista humano, no vas a escuchar al Espíritu. No vas a escuchar al Espíritu. Porque te vas a justificar que cómo te vas a perder eso. Pero pastor, ¿cómo no voy a estar con esta persona? Mire lo que es, mire qué preciosura, mire qué esto. Sí, pero no quieres saber nada con Dios.
chicas. Uy, agarré un par ahí, hice una mirada así. Chicos, tengan cuidado donde ponen sus ojos, porque ninguna duda que donde ponen sus ojos después terminan poniendo su corazón. Y cuando alguien se establece en el corazón, cuesta sacarlo. Otra cosa, no hay mejor elección en esta vida que ser seguidores o discípulos de Cristo. No hay otra cosa más linda. No hay otra cosa más linda que aprender a negarte a vos mismo en pos de estar en la voluntad de Dios. No hay otra cosa más linda que aprender a oír al Espíritu, pero no podés aprender a oír al Espíritu si primero no te negaste a vos mismo, si no tomaste la cruz para hacer morir eso que se quiere levantar en contra de Dios, para después poder seguirle. Porque estos chicos pudieron seguir al Señor, porque se negaron a sí mismos y porque sabían que venían a buscar una bendición, que ya la tienen la bendición, porque yo se la voy a dar siempre la bendición. Pero qué hermoso que ellos fueron sensibles para saber elegir bien. Ahora quería ir un poquito más profundo. Primero empezamos con la ropa, con la comida, y de golpe terminamos en decidir conforme a lo que Dios establece, y para eso tenemos que luchar contra nuestra propia voluntad, para mirar las cosas desde el punto de vista de Dios y no humano. Y me gusta la NTV porque dice: representas una trampa peligrosa para mí. ¿Vos sabés cuántas trampas peligrosas hay constantemente y cotidianamente? Que si somos guiados por el Espíritu, o nos sabemos mover bajo cobertura pastoral, o nos sabemos mover bajo un espíritu de humildad, de pedir consejo, ¿sabés cuántas trampas peligrosas vas a desactivar en tu vida? Que están al acecho de literalmente encarcelarte, espiritual y emocionalmente. ¿Cuánto tiempo te va a hacer ahorrar de haber decidido caminos equivocados? Porque yo cuando ministro a las personas veo que se han alejado tanto de Dios por haber elegido mal, que tengo que decir: mira, vamos a empezar a desandar ahora, vamos a desandar, empezá a obedecer, empezá a negarte a vos mismo, empezá a moverte en cobertura, empezá a moverte en bendición y volvé al punto donde te equivocaste en la decisión. Y a partir de ahora que estás en el lugar perfecto, en la hora oportuna, en el momento correcto, empezá a decidir bien para enderezar tus veredas. Pero tuvimos que partir desde un punto donde se alejó, volver al punto original para volver a encaminarlo. Y muchos no quieren saber nada con eso. Así se han salvado matrimonios en esta iglesia. Así se han salvado paternidades. Así se han salvado relaciones entre padres e hijos. Volviendo al punto original desde donde nunca se tenían que haber alejado. Pero decidieron desandar el camino. Y decidieron empezar a elegir bien. Ahora quería comentarles, como les dije hace un rato, que en estas conferencias aprendí mucho, desde el jueves 12 hasta el jueves 19. Fueron 7 días. 7 días maravillosos. Hubo un break en el medio que fue el domingo, donde tuvimos al pastor Esteban Maquia, que nos trajo la palabra de Ríos de Vida de Lender, Holanda. Precioso hombre de Dios. Fueron intensos los días. Busqué estar con el corazón encendido, con el wifi bien prendido. Y en ese momento
empecé a entender algunas cosas con respecto a tener una visión corporativa. Y el Señor me trajo una palabra que está en Hechos, capítulo 20, verso 22 al 24 de NTV, y que dice así el apóstol Pablo: ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Escuchen, estamos hablando de ser guiados por el Espíritu. El apóstol Pablo dice: ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Muchas veces el Espíritu te marca que vayas a un lugar y no te dice específicamente para qué, pero tenés la convicción que es el Espíritu que te envía. Solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. ¡Apa! Muchas veces el Espíritu Santo te va a guiar a situaciones difíciles. Acá ya estoy hablando a otro nivel, un poquito más fuerte, ¿no? Estamos hablando de madurez, estamos hablando de crecer. ¿Y yo saben por qué predico así? Aunque sea un domingo y haya mucha gente nueva tal vez. Porque cuando yo llegué a la iglesia me predicaban así. No me predicaban el arrorró, el ABCD, me predicaban alto. Y si tenés oídos y sos sincero delante de Dios, vas a agarrar muchas cosas. O tal vez una, pero esa que agarrás te va a marcar para toda la vida. Te va a marcar de una manera tremenda. Y vas a salir del estadio de creyente para empezar a decir: tengo ganas de empezar a ser discípulo. ¿Cómo es eso de aprender a obedecer, pastor? Y dice el verso 24: pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Yo le voy a pedir que venga Wandy un minutito ahora. Vamos a pedirle a Wandy que venga, que también tiene que ver con esto que estamos hablando. Yo quiero que sepas que hay un orden para todo lo que estamos hablando. Mirá, lo primero es saber elegir bien. Hay que aprender a ser guiados por el Espíritu. Antes, que es el nivel más alto de ser guiados por el Espíritu, tenemos que conocer la palabra de Dios. Cuando vos conocés la palabra de Dios, sabés que todo te es lícito, pero no todo te conviene. Sabés que todo te es lícito, pero no todo te edifica. ¿Y por dónde lo pasás? Por el tapiz de la palabra. Obviamente. Hay un micrófono, hay tres que agarrarlo. Dale el micrófono a la chica que sube. Después, otra cosa es movernos bajo la cobertura y el consejo para no caer en trampas peligrosas. Muchas veces, por pedir consejo a tiempo, podés evitar de caer en trampas peligrosas. ¿Y a quién le vas a pedir consejo? A los pastores, a los líderes avanzados, aventajados. Te van a evitar de meterte en líos. Pues fíjate, la palabra, sujeto a los ministerios, moverte bajo cobertura. Y después aprender a abandonar nuestra propia manera de vivir, buscando renovar la mente, buscando ya no vivir por miedo a la soledad, enganchándote con alguien que no es de bendición. Sí, pero es tan lindo, no estoy sola. Pero para eso compraste un perrito, un gatito. Si sabés que tenés a una persona, ya sea masculino o femenino, ¿qué es para qué? ¿Para que no estés sola? ¿Cuántas cosas te estás privando? Lastres, trampas peligrosas. Y por último llega el ser guiados por el Espíritu para aprender a elegir bien. Wandy, amada de mi corazón, que están tus padres allí. Hubo algo que el Espíritu te marcó y por ir a las conferencias estuvo en riesgo tu trabajo.
Contanos un poquito eso. Bueno, yo recuerdo cuando el pastor anunció lo del retiro, que yo el retiro anterior de los Cocos no pude ir por un tema laboral también. Bueno, el pastor lo anunció y fui corriendo y le dije, pastor, yo voy a ir. Cuando llego a mi casa le digo a mi mamá y a mi papá, me voy a los Cocos. Mis papás me iban como diciendo, ¿y el trabajo? Y bueno, yo ya estaba segura que iba. El tema era, no había cobrado y segundo, el trabajo, los días. Bueno, yo pido los días en el trabajo, no me los dan, me dijeron que no se podía, empezaron a poner excusas, porque estábamos muy al límite. Entonces dije, no, yo la decisión la tengo, así que, bueno, no voy a poder seguir trabajando. Les digo, el Señor me acuerdo que me dio la palabra que usted compartió de Mateo, si tratas de aferrarte a tu vida. Y dije, no, yo no quiero perder, entonces, bueno, no voy a poder seguir, listo, no voy a seguir trabajando. Y me dijeron que bueno, y a la noche recibo un llamado diciéndome que vaya tranquila al retiro, que vaya tranquila al viaje y que cuando vuelva las puertas estaban abiertas para que yo vuelva al trabajo. ¿Qué me contás? Es interesante esto, porque ella fue la primera que se acercó, cuando yo le abrí a todos los líderes, fue la primera que se acercó ese mismo día, ese mismo viernes, que que yo lo abrí, y ella me dijo, pastor, yo quiero ir. Me asombraste, no esperaba de otros, pero de vos no. Y ella se determinó en su corazón. ¿Qué hizo? Eligió bien. Puso a Dios primero. Y ella tenía una convicción, un determinarse en su corazón y caminó conforme a esa determinación. Y ahí activó la fe, sin la cual es imposible agradar a Dios. Y Dios la respaldó. Porque ella estaba dispuesta a perder el trabajo por entender que Dios te estaba llamando para ir a ese retiro. Lo único que el pastor no sabía nada de todo esto. Sí, no, yo me acuerdo que antes de decir... Mamá, después, chachar la antes cola. de... No, pero yo quería probar esto también, ¿viste? De que a ver si doy ese paso de fe, porque muchas veces siempre busco el consejo, pero yo entendía que Dios me iba a respaldar. Estaba como convencida. Vos estabas bien activada con el wifi del Espíritu Santo. Yo sabía que Dios me iba a respaldar y que yo iba a volver. O sea, el Señor fue tremendo. ¿Saben cuándo me lo dijo esto? Cuando volvíamos. Me dio convicción. ¡Qué le digo, bien! ¡Qué pastor, bien! le tengo que decir algo, estaba aprendiendo. Vagoneta. Padre, yo no sabía nada de esto, No sabía nada. Así que mirá vos, Bueno, y realmente fue de Dios, sí, fue una por bendición. todo lo que realmente marcó. Y esto te hizo crecer, ninguna duda, ¿no? Así que adelante con todo. Le damos un fuerte aplauso a Wandy. Gracias. Ustedes fíjense que ella estaba corriendo el riesgo de perder el trabajo. Y ahí, acá lo leíamos recién, solo el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárceles y sufrimiento. Ella estaba dispuesta a sufrir una pérdida de trabajo por ser guiada por el Espíritu. Fue valiente. Fue valiente y ninguna duda que la palabra de Dios dice que el reino de los cielos, el reino refiriendo al gobierno de Dios sobre nuestra vida, sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes lo arrebatan. Si vos querés seguir al Espíritu, tenés que ser valiente. Y dice en Hechos 20, 25, 27, le voy a pedir a los músicos que vayan subiendo. Dice, y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado el reino volverá a verme, dice el apóstol Pablo. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa.
Interesantes esas palabras. Él dice que ha sido fiel a lo que Dios le pidió, que él ha predicado y que él mismo dice, declaro hoy que he sido fiel, como diciendo, Señor, vos me pediste y yo te seguí. Así un poquito como Wandy, ¿no? Señor, yo he sido fiel. Y dice, si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. Hay veces cuando vos decidís bien, vos vas a afectar la vida de otros, vos le vas a decir lo que tengas que decirle de parte de Dios, ya sea predicarle, ya sea orarle, ya sea bendecirle, ya hacerle algo que de parte de Dios a esa persona, y esa persona decide no hacer eso. Pero vos fuiste fiel, no esperes resultados. Hay veces que vos le predicás a la gente y la gente no se convierte, pero en cuanto a vos, dice, declaro que hoy he sido fiel. Y si alguien sufre la muerte eterna, refiriendo no recibió a Jesús, no decidió caminar, no decidió decidir bien, dice, él no será mi culpa. Sos exceptuado de esa situación. Y el verso 27 dice, porque no me eché para atrás a la hora, yo parafraseo, digo, de decidir bien o de elegir bien, de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Yo no me eché atrás, fui para adelante. Ahí estábamos nosotros en el culto, el último culto de la iglesia, y el Espíritu Santo me pone el sentir de ir a visitar una iglesia, Ríos de Vida La Falda. Sabíamos que habían pasado algunas cosas y el Espíritu Santo me marca, habían pasado cosas fuertes que los chicos que estuvieron saben de qué se trata, y en ese momento me acuerdo que Joseph se había ido antes, yo no le pude decir nada, y veo al pastor Adrián y le digo, Adrián, quiero que sepas que entendí anoche en el culto que tengo que ir al Río de La Falda. Antes de irnos vamos a ir con el contingente. Quiero que lo sepas. Orá. Ahí está. Yo siendo pastor busco cobertura. Vamos. En ese momento había un pastor al cual yo respeto mucho, muchísimo, el pastor Donda, Adelki Donda. Y el Espíritu Santo me había llevado para algo determinado, concreto, específico, que yo entendía de parte de Dios que lo teníamos que hacer. Fueron una especie de actos proféticos, y en ese momento, obviamente, el pastor Adelki empieza a tomar también iniciativa, y le digo, pastor, con todo el amor que usted me merece, yo lo respeto con todo mi corazón, pero el Espíritu Santo me trajo a esto concreto. Y lo que me marcó el Espíritu lo hicimos. Hubo actos proféticos, hubo unción con aceite, que el Señor le había hablado al pastor Adelki, hubo una unción con vino, el don de rentivo para sanar la tierra. En ese momento hubo un mover fuerte de oración. Buscamos entrar en oración profunda, en la alabanza, y quebramos iniquidades, cosas que estaban torcidas, que habían nacido mal fundacionalmente de la congregación. Fue un mover fuerte espiritual. En un momento el Señor me marca orar por ellos hacen una oración específica. Terminamos, fue muy fuerte el mover que hubo, lindo. Y cuando terminamos, ya nos veníamos, yo me acuerdo que fui al baño ya a higienizarme porque ya nos íbamos, y ahí el Espíritu Santo me habla de la ofrenda. Y yo primero pienso un monto, y después pienso otro monto, y el Espíritu Santo me da otro monto, el más grande. Entonces la veo a Brendy, le digo a Brendy, que es la Secretaría Financiera, le digo, Brendy, andá, retira esto, nosotros teníamos, no sé por qué habíamos llevado tanto dinero, pero estaba, y le digo, retira este importe, y vení. Entonces yo lo llamo al pastor a solas, le digo, mira, tengo, de parte del Espíritu Santo, te queremos dar la primera ofrenda misionera del Río de Vida, y es este importe. Y él ahí, el Espíritu Santo, me marca porque me dice lo que dije hoy en la ofrenda. Exactamente ese es el importe que
nosotros estamos abajo en este tiempo. Ahí Brenda le da la ofrenda, oramos y nos vinimos contentos. Yo me vine pleno, todos nos vinimos pleno. Tuvimos un viaje de 9 horas, tanto de ida como de vuelta, pero un viaje espectacular, ninguna maniobra errada, nada, todo guiado por la poderosa mano del Señor. ¿Y todo por qué? Porque decidimos elegir bien. Yo me he dicho, no, pero vamos a ir, encima tenemos que irnos. Nos íbamos a venir a las 9 de la mañana y eran la 1 y estábamos ahí. Pero fue todo tan hermoso. Y dice la palabra, yo puse acá, ¿no? Qué hermoso que es ser fiel a Dios cuando decidimos ser guiados por el Espíritu. Decidimos aprender a elegir bien guiados por el Espíritu. Cuando lo hagas vas a tener un hambre nuevo por siempre hacer la voluntad de Dios. Vos sabés que el hambre es símbolo de hacer la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús en Juan 4, al verso 34 dice, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios que me envió y en terminar su obra. Vos sabés que todos tenemos obras determinadas por Dios, misiones específicas determinadas por Dios, que Él quiere usarnos para su gloria y que vos te encuentres teniendo esa hambre por hacer esa voluntad de Dios. Y ya termino con esto, que dice en Hechos 20, 28, entonces cuídense a sí mismos, dice el apóstol Pablo, y cuiden a la familia. Yo dije a la familia porque el apóstol Pablo le está hablando a los líderes de la iglesia primitiva, pero yo te digo, cuídate a vos mismo eligiendo bien, aprendiendo a elegir bien, pero también cuida lo que Dios te dio a cargo. ¿Qué te dio? Hijos, te dio una esposa, te dio un esposo, te dio un ministerio, te dio en un lugar de trabajo donde vos tenés gente a cargo, sos líder de la iglesia, sos referente, sos un colaborador. Cuídate a vos mismo de elegir bien y busca que otros elijan bien. Y dice, entonces cuídense a sí mismo y cuiden al pueblo de Dios, la iglesia. Y dice que la cuiden como, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios. Alimenta a tu familia, pastorea a tus hijos, pastorea a tu esposa, pastorea tu casa. Y dice que es su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Yo me desvelo por la iglesia, me desvelo por cada uno de ustedes, junto con mi esposa, porque no solamente decidimos elegir bien, sino que buscamos que ustedes también decidan elegir bien. Y con palabras como esta buscamos para que no caigan en trampas peligrosas. Y buscamos para que no sean mirados conforme a la mirada natural, sino conforme a la mirada del Espíritu. Y ahora lo que voy a decir tiene que ver para los líderes. Líderes, yo les aliento a que busquen tener una mirada más espiritual. Referentes de áreas, busquen tener una mirada más espiritual. Sinceramente, ese lugar vacío fue una oportunidad, porque fueron muchos a los que yo les dije y no tuvieron la fe que tuvo Wandy. No tuvieron la visión y la determinación y no estuvieron en el lugar que tenían que haber estado. Sinceramente me entristeció el corazón, porque entiendo que el corazón de Dios se entristeció. Y muchos que fueron invitados, les aliento a que aprendan a comprender, como dijo Sofi, a entender que hay un tiempo kairos. Y que si vos te jugás por Dios líder, te jugás por Dios referente, Dios siempre te va a respaldar cuando te mueves en fe. Yo te invito a que te pongas de pie
Y que si querés aprender a elegir bien, tenemos un testimonio de Brendy, pero lo vamos a dejar para otra prédica. Yo te invito a que cierres tus ojos, abras tu corazón y que puedas entender de qué trampa peligrosa te quiere librar el Señor en esta noche. Tal vez el Señor te quiere cambiar hábitos alimenticios en esta noche para aprender a comer bien. Tal vez el Señor te quiere cambiar y renovar la mente y formas de pensar para que cambies la forma de vivir, aprendiendo a pensar bien, conforme a lo que Dios piensa, conforme a lo que Dios quiere. Tal vez el Espíritu te está marcando y te está incomodando para hacer cosas a las cuales vos le estás retaseando en lugar de tener una mirada conforme a lo que Dios quiere. Tal vez sos líder y estás ministrando en la iglesia con una mirada en automático y no impartiendo vida a la grey. No impartiendo vida a la grey, sino impartiendo formas, impartiendo formalismos. Tal vez el Espíritu Santo te está inquietando a decidir bien para ministrar a personas que no conocen al Señor. Personas que necesitan tu visita de parte de Dios y que digas, Dios me trajo acá para decirte esto y esto. Tal vez Dios te está invitando a decir, tenés que empezar a forzarte y venir a oración, porque Dios sabe cuando no podemos y Dios sabe cuando no queremos y cuando decidimos no romper zonas de confort. Tal vez Dios a los líderes que vienen solamente para agradar al pastor y no están viniendo para agradar a Dios, buscando entrar en novedad de vida, para que sea el Espíritu el que sea vivificado. Y vienen y están como dormidos y nunca buscan tener una palabra fresca de parte de Dios para bajarla en medio de la oración, por ejemplo. Entonces vienen, aunque sea dormidos, despeinados, pero están ahí, pero no están fluyendo en el Espíritu. Yo te invito, iglesia, la estatura espiritual que tengas, el nivel de fe que Dios te haya dado. El Señor te quiere librar de trampas peligrosas. No coquetees con el pecado. No coquetees con la mediocridad. No coquetees con hábitos de religiosidad. Busca al Espíritu. Busca oír al Espíritu. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que nos vivifica, el Espíritu es el que nos conforta, el Espíritu es el que nos alimenta, el Espíritu es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu es que toma del Padre, toma del Hijo y nos los hace saber a nosotros a la luz de su poderosa palabra. Necesitas ser violento, líder. Necesitas ser violento, padre de familia, madre de familia. Necesitas ser violento en el Espíritu para arrebatar lo que tengas que arrebatar de parte de Él. Y para entrar a otro nivel de fe, para entrar a otro nivel de novedad de vida y para estar en los kairos de Dios. Hoy la iglesia tiene un kairos. Hoy la iglesia está buscando santificación a Jehová. Hoy la iglesia está invitando a muchos nuevos a que entren, como estos chicos de 1 año y 2 meses y están en ministerios fuertes como es adicciones. Y me encantó verlo a Cristian y a su esposa en las conferencias. Hace 6 meses atrás estaban perdidos y hoy están buscando honrar a la iglesia madre. Gloria a Dios por ustedes, chicos. Yo te invito a que abras tu corazón y que si tenés que pedirle perdón al Señor, le pidas perdón. Si tenés que pasar adelante porque querés más de Él, el llamado es para todos. El llamado es para todos.